Hola, el día de hoy les voy a hablar nuevamente sobre un tema de análisis, en particular sobre un concepto que me parece que es muy interesante, que tiene que ver con el tema de Hans Hermann Hoppe y su libro que se llama Democracia, el Dios que falló. Y es un pequeño análisis de ese libro. Ahora, ¿en quién es Hans Hermann Hoppe y en qué consta este libro? Hans Hermann Hoppe es uno de los discípulos principales de Murray Rothbard, el fundador del libertarismo y también fundador de lo que se conoce como el anarcocapitalismo, aunque él lo llamaba voluntarismo como estructura muchas veces. Y Hans Hermann Hoppe se le asocia un poco al tema del paleolibertarismo. ¿Qué sería el paleolibertarismo? Básicamente el libertarismo conservador. Aunque igual el paleolibertarismo muchas veces se ha degradado porque muchos neoconservadores falsos libertarios, tratando de disimular lo que realmente son, se hacen llamar paleolibertarios, y si lo escuchas igual que una derecha tradicional conservadora, mega nacionalista y igual muy controladora en muchos ámbitos. Pero lo que es realmente el paleolibertarismo de Hans Hermann Hoppe y de Rothbard era una estructura económica libertaria, tendiendo justamente al anarcocapitalismo, y a nivel moral era igual que cualquier otro tipo de libertarismo, o sea, más liberal o progresista. La diferencia era lo que empujaban a nivel social. Pero el mismo Rothbard y el mismo Hans Hermann Hoppe, el cual vamos a hablar en este libro, se decía que está a favor de la eutanasia en todo caso, son pro aborto libre en todos los sentidos. Rothbard lo era y Hoppe, su mayor discípulo y el representante del ala conservadora del libertarismo, también lo es. Y así suma y sigue, libre consumo de drogas, suma y sigue. Pero en el libro de hoy nos vamos a enfocar en el tema de Democracia, el Dios que falló, que es la obra más conocida de este autor. Y él tiene varios puntos interesantes, no lo vamos a ver todos porque es un libro extenso, pero que me parece que son novedosas. El más conocido es de las monarquías, que uno creo que debe hacer una aclaración en ese punto. El libro parte explicando un concepto que es muy importante para todos sus textos, que es la preferencia de tiempo. ¿Qué es la preferencia de tiempo? Yo ya lo expliqué en un video anterior, que lo voy a dejar en la descripción de este video para que lo puedan ver con más detalle, pero de manera rápida. La preferencia de tiempo significa que hay personas que le dan mayor preferencia a sus placeres en el presente y no piensan a futuro, y eso tiene consecuencias. Y la preferencia de tiempo alta es aquel que no piensa a futuro y simplemente quiere satisfacer sus necesidades y sus deseos a corto plazo. Y la preferencia de tiempo baja, y que es mejor, es aquel que logra postergar sus deseos momentáneos con tal de obtener un beneficio a futuro o incluso para siguientes generaciones. Y eso implica cosas como el ahorro, controlarse a nivel también de reproductivo, usar anticonceptivos, una serie de cosas que sale que a nivel social tiene ramificaciones, y como eso beneficia a la población, porque personas que ahorran más, que se cuidan más y que también tienen más cuidado y piensan a futuro en sus actos, llevan de manera conjunta, cuando todos los individuos lo hacen, a una sociedad más próspera, y da numerosos ejemplos históricos en el libro donde ha sido así. Y también parte de su, podríamos decir, desarrollo y teoría histórica de Hoppe es mostrar que sociedades empiezan a decaer y caen en decadencia, y muestra ciertas señales de la sociedad actual cuando se da esa preferencia de tiempo alta, en la cual las personas ya no piensan a futuro, buscan satisfacer podríamos decir, sus placeres en el corto plazo sin pensar en las consecuencias, y eso a nivel sistémico, cuando la mayoría de la gente lo hace, empieza a generar una decadencia social y caídas culturales. Eso es interesante. ¿Por qué es importante ese concepto? Porque Hoppe, al explicar eso, establece que la causa principal de la decadencia cultural, como él lo llama, es el tema del Estado. Él piensa que el Estado, y lo establece de manera bastante cronológica y bien establecida, que el Estado es la causa de esa decadencia por distintas razones, siendo la democracia la mayor causante, pero los derivados que vienen también del Estado, también en sus áreas monárquicas o absolutistas, también lo hacen. ¿Por qué? Porque establece que el Estado, para legitimarse, llega por un estado de fuerza. Y eventualmente, para legitimar su gobierno, tiene que ofrecerle cosas a los ciudadanos que gobierna, tarde o temprano. Ninguna tiranía se sostiene indefinidamente. Siempre se tiene que legitimar como algo que está haciendo. Y por lo tanto, al momento de estar ofreciendo cosas, inevitablemente empieza a generar una mentalidad, sea de manera más rápida o más lenta, de aumento de preferencia de tiempo. Porque genera la lógica de que el gobernante te tiene que dar algo, te tiene que regalar algo, que lo financia con tu propio dinero, para mantenerse en el poder. Y esto se marca mucho más, de acuerdo a su argumento, que creo que es válido, dentro de lo que son las democracias, porque cada elección el político tiene que ofrecerte algo, y es mucho más fácil ofrecerte que te van a dar un subsidio, te van a regalar algo, etcétera, en vez de ofrecer cosas que den más libertad, porque no suenan tan como regalo.
y por lo tanto empieza a generar culturalmente, década tras década, una mentalidad de que te van regalando cada vez más cosas y por lo tanto aumenta la preferencia de tiempo y se da esta degradación cultural que tiene consecuencias tanto a nivel familiar como también a nivel de desarrollo social. Pero él argumenta de que esto también ocurre en las monarquías, aunque dice que eso sería menos, aunque vamos a ver que no creo que eso sea necesariamente así. Porque dice que en las monarquías y en realidad los gobiernos que eran absolutos, como había una sensación de propiedad por parte del gobernante y también los gobernados tenían conciencia de que en realidad el Estado era una propiedad de una persona, era más difícil hacer esas cosas y era más lenta esa decadencia porque se veía como propiedad ajena. Eso es un tema importante. Y Hoppe, por lo tanto, argumenta de que la monarquía no es el camino al libertarismo, para nada. Él dice que es un estilo de Estado simplemente, pero que es menos malo que una democracia porque considera que es más lenta la degradación, aunque inevitablemente se da porque el problema de fondo es el Estado. Y da un poco una serie de consecuencias. Pero yo creo que ahí en ese punto hay que hacer una distinción. Yo antes consideraba que este era un buen argumento y me lo compraba, pero después me di cuenta que realmente no era así por un tema que el mismo Hoppe dice pero parece ignorar. Que toda esa estructura que él argumenta se da en un contexto cultural e histórico antiguo que ya no se aplica actualmente. Él mismo explica que esto es pre-nacimiento del nacionalismo, que eliminó todas esas concepciones, al igual que también es de una mentalidad en la cual que como no había nacionalismo, no había esta identidad nacional y por lo tanto era más fácil entender algo como parte de la propiedad de un gobernante. Pero yo creo que eso ya no se aplica en la actualidad por una serie de ejemplos prácticos. Monarquías actuales son bastante estatistas, algunas más o menos que otros países, pero lo son. Monarquías absolutas todavía existen en el mundo y son también bastante estatistas, mucho más incluso que algunas democracias, suma y sigue. Y también lo que se observa es que con el nacimiento del nacionalismo, que yo diría que es una cosa bastante desgraciada a nivel histórico, se elimina esa concepción y nace el concepto de Estado-Nación. Y por el nacimiento de esa concepción, muchas cosas que antes hubieran sido inaceptables porque se entendían que eran solo para beneficio de un gobernante, de su propiedad, de su familia, se empezaron a justificar porque decían, no, esto es por todos nosotros y nosotros somos la nación, esto es Chile, esto es Francia, esto es Rusia, esto es Estados Unidos. Entonces, esto normalmente no lo habría aceptado si hubiera sabido que esto era del político, del gobernante y era suyo, pero como ahora somos todos, ahora todos somos el país, todo lo que hago el Estado y que al final es lo mismo que hubiera beneficiado antes solo un grupo pequeño de personas, en realidad es todos nosotros, porque tú también eres parte, aunque en la práctica no es así, y por lo tanto se ha empezado a justificar ese crecimiento del Estado y de la intervención, y por lo tanto se observa, y ahí Hoppe también hace esa correlación, que con el nacimiento de eso posteriormente justamente sea todo el problema de la decadencia cultural que se empieza a ver principalmente en Occidente, pero también en países orientales. Entonces por eso creo que no se aplica ya esa lógica que la monarquía es necesariamente mejor, porque en la práctica una monarquía en la actualidad, si es constitucional es lo mismo que una democracia en la práctica, y si no es así, es prácticamente una dictadura, y como hay el concepto de Estado-Nación no diferencia mucho y caen los mismos problemas. Entonces no se aplica en la actualidad realmente esa concepción. Es cosa de ver ejemplos actuales. Monarquías absolutas que fracasaron. Nepal llegó el Partido Comunista al poder hace algunos años por la fuerza y después por elecciones. En el Medio Oriente, monarquías absolutas son muy estatistas más que algunas democracias. Y lo que observamos también es que hay monarquías constitucionales y muchas son extremadamente estatistas y otras no tanto. Vemos el caso de España. Yo no diría que es un país muy liberal, no lo muestra para nada. El Reino Unido tampoco, suma y sigue. Entonces no se aplica mucho a la realidad y por lo tanto creo que Hoppe está equivocado en ese ámbito, pero de todas maneras es un punto de vista importante que se cumpliría si la cultura fuera la misma que la de la Edad Media, que está muy lejos de ser así, probablemente nunca lo vuelva a ser. De todas maneras, un texto muy interesante que yo los invito a que lo lean. Siempre es bueno leer distintos autores, esté uno de acuerdo no en todo, porque es un texto interesante e influye en lo que es el paleolibertarismo, aunque lamentablemente muchos de los que se hacen llamar paleolibertarios no toman realmente los conceptos por completo y se quedan en algunas cosas y tratan de justificar su neoconservadurismo. De todas maneras, recuerden que me pueden recomendar algún tema para libro, de análisis. Todos los domingos hacemos estos análisis. Comenten qué les parece este libro de Hans Hermann Hoppe, digan si lo van a leer o no. Y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.